cosas vedere Sancho que non credere. Y ya está pasando en la Administración Pública Nacional, porque los empleados públicos reciben ofertas prácticamente a diario de diferentes bancos que se quieren quedar sí o sí con el cobro de sus bienes y entonces esa comisión que les va a corresponder. Está liberalizándose absolutamente todo, estamos en manos de un gobierno nacional que también en forma soterrada está hablando de la vuelta de las AFJP, sí, de aquellas que administraban los recursos de los jubilados, y se dice incluso más, que el presidente Macri, ¿te acordás que hace poquito compró un banco dentro del ejido enorme de sus negocios, que uno no puede terminar de advertir la cantidad de dinero que reúnen, no solo en nuestro país, sino en el mundo? ¿Y sabés para qué? Para administrar justamente lo que en algún momento el gobierno nacional sí o sí va a proponer, que es la privatización del sistema de las jubilaciones en la Argentina. ¿Te suena? Es casi como un sonsonete de algo que quedó atrás, por allá por los 90, pero que parece que va a ser desempolvado por esta derecha a la que algunos dicen no se les cae una sola idea y no necesariamente está mirando hacia adentro del pueblo. En el contexto de todo esto está, claro, Super Macri, volando por aquí y por allí y llevando adelante sus políticas, más allá que a vos te sirvan o no. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto, un gran signo de interrogación. ¿Conoces el negocio de las AFJP? Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Estamos hablando de un sistema que recuperó para el manejo público algo que fue duramente cuestionado y que una de las cosas que se han hecho en estos últimos años, por ejemplo, es incorporar a 2.400.000 ciudadanos y ciudadanas que no tenían aportes para recibir jubilación, pero tenían derecho. La jubilación mínima aumentó el 497% luego de estar congelada desde el año 91 hasta el 2003. Entrando la mañana y la semana, ¿cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Buen día para ¿Caminamos? todos. Dice buen día, claro, en nuestra primera emisión de la semana, mientras hacemos Latinocracia Noticias. Y queremos saber más respecto del próximo carrusel, que siempre tiene, desde hace varios años, ¿no?, un espacio para que se manifiesten diferentes organizaciones por el cuidado del agua, ¿o me equivoco, Julieta? Sí, pero no solo por el cuidado del agua. La ya tradicional, desgraciadamente diríamos, marcha durante el carrusel vendimial es principalmente, no por el cuidado del agua, sino por la distribución del agua, por el uso prioritario del agua para las necesidades humanas, las necesidades de la naturaleza, y no para enriquecer a multinacionales que vienen por todo, vienen a saquear, pero no es solo por el agua, es por todos los bienes comunes, los que la legislación y el sistema nombra como recursos naturales, haciéndolos ver como que son algo que está allí para que el ser humano los tome y use y abuse. Nosotros, las asambleas, los asambleístas, los activistas, los pueblos que luchamos, los llamamos bienes comunes porque son bienes de todos, no solo de los seres humanos, sino de la naturaleza. Y si bien están a disposición, son para aprovecharlos y no para abusar de ellos. Bien, vos decías desgraciadamente y nosotros subrayamos que por suerte, porque quiere decir que una vez más se manifiesta la posibilidad de dar a conocer un pensamiento diferente que está contemplado por la propia Constitución. Estamos en un sistema democrático y tenemos la posibilidad de peticionar ante las autoridades que suelen acomodarse en ese palco vendimial, a donde sí o sí tienen que estar teniéndolos a ustedes ahí cerquita, ¿no?, manifestándose, y además cada vez más populosas, más ruidosas,
y con más contenido las marchas, ¿no? Sí, de hecho, los reclamos que nosotros realizamos en las marchas durante el Carrusel Vendimial, como te decía, tienen que ver con este modelo de saqueo. Entonces no es solo por el cuidado de los bienes comunes, el aprovechamiento de bienes comunes, sino por todo el avasallamiento, para evidenciar todo el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, sobre todo muchos de las personas de los movimientos, de las organizaciones, de los gremios que participan por supuesto principalmente por la convocatoria central, que es por el agua. Este año es por el agua, por el trabajo, por la vida, y estamos exigiendo una Mendoza libre de megaminería, pero libre de todas estas actividades económicas que son secantes, saqueantes y contaminantes. En un contexto donde, por otra parte, se preocupan los funcionarios nacionales de minería, porque dicen, bueno, ¿y qué pasa que Mendoza no arranca, ¿no? Y nosotros decimos, qué bueno que Mendoza no arranque, o que se les haga difícil, fundamentalmente a los grandes intereses internacionales, finalmente asentarse en Mendoza, ¿no? Sí, la minería en realidad es de toda la vida acá, desde que Mendoza es Mendoza, y antes también se hacía minería. El problema es la minería a cielo abierto, la minería a gran escala, la minería que utiliza, por ejemplo, durante un día, un solo proyecto, la misma cantidad de agua que puede usar todo el Gran Mendoza para el consumo humano, para el uso lo cotidiano, el bañarse, el tomar agua, el cocinar, el poder limpiar la casa. Bueno, todo ese agua lo usa un solo proyecto. No es solo el agua, es el destruir la hermosa montaña que nos ha cobijado y nos sigue cobijando, y esperamos que nos siga cobijando. Y además que es la proveedora del agua, justamente la fuente del agua potable, y bien hemos sustanciado aquí y hemos hecho entrevistas al respecto con gente que ha venido de Hachal y que nos cuenta las penurias de ese pueblo en torno a la explotación de la Barrick, que está generando el hecho que, bueno, uno tenga que comprar el bidón de agua, ¿no? Porque no se puede tomar el agua de la canilla. Y es sumamente grave la situación, porque no es solo Barrick, hay varias empresas que desde hace varios años están asentadas en zona de periglaciares, en San Juan. Entonces están destruyendo los glaciares que están protegidos actualmente por la ley de glaciares. Y ahí hay un detalle importante, no estamos hablando de que queremos dejar intocable todo el país. De todo el porcentaje de territorio, toda la tierra que tiene el país, solamente el 1% está cubierto por glaciares. Y en los glaciares son la reserva más importante y en poco tiempo, desgraciadamente, la única de agua dulce del planeta. Y estamos hablando de que una o varias empresas asentadas en una zona que las leyes nacionales e internacionales prohíben asentamiento de cualquier actividad, no estamos hablando solo de minería. Y se asientan en ese lugar, destruyen esos glaciares, contaminan el agua. El proyecto Pascualama, que no está actualmente activado en explotación por los reclamos desde el lado del pueblo de Aguita de Chile, sin estar explotando, ya está contaminando los ríos de San Juan. Entonces, no estamos hablando de algo mínimo, que bueno, después se puede arreglar. Una anécdota. Y además estamos asentados justamente en un lugar donde los glaciares están sí o sí, porque estamos cerquita de la montaña, ¿no? Esto sería de otro modo si habláramos, por ejemplo, de la pampa húmeda, como para significar, ¿no? Entonces el cuidado que sí o sí tenemos que tener con este lugar, con nuestra tierra, que en definitiva puede perjudicar incluso a muchísimos argentinos de otras zonas del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Julieta. a ustedes. ¿Y el día cuál sería? El propio sábado, bien, ¿no? Nosotros nos juntamos como todos los años, el día 4 de marzo, sábado 4 de marzo, el día del carrusel, a las 8 de la mañana en la Plaza Italia, para marchar, pero no solamente o principalmente para peticionar al gobierno, porque al gobierno peticionamos en forma permanente, sino para informar a la gente que este gobierno actual está profundizando y seguirá profundizando el modelo de saqueo que ya llevaban gobiernos anteriores. Queremos que la población no se olvide. De hecho, importante es saber que a pesar de que tenemos una ley como la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procedimientos mineros, si bien tiene una aprobación desde el año 2007, o sea que está vigente desde el 2007, y un fallo
unánime de la Suprema Corte del año 2015 sigue estando en peligro porque el gobierno actual, el Poder Ejecutivo actual, pretende derogarla y o modificarla, que es básicamente lo mismo. Sala de lectura, también la peatonal, podríamos decirlo así, por estas horas. Está arrancando el día, arranca la semana y hacemos Latinocracia Noticias. Y queremos compartir con vos una de nuestras columnas, la última, que hicimos el miércoles próximo pasado en el noticiero del mediodía en TVO, donde nos damos el lujo de dar a conocer nuestra mirada, nuestra posición respecto de diversos temas. Fíjate lo que decía acerca de este negocio, ida y vuelta, donde pareciera que no hay mostrador o que se circula el mostrador y da vueltas y vueltas ese empresario que es el presidente de la nación, ese presidente que a la vez es empresario y pone en primer lugar la defensa de sus propios intereses. Fíjate lo que decía el miércoles pasado. Bien, amigos, seguimos acá compartiendo TV Noticias con ustedes. Ahora vamos a hablar de la problemática, de este problemático acuerdo del Correo con el gobierno argentino de la era de Franco Macri. Y vamos a desandar un poco este tema para que ustedes puedan entender bien qué es lo que está pasando en el gobierno, con la justicia y todo, con esta problemática del Correo. Para ello estamos con Marcelo Zapunar. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Sorprendido? ¿Cuál es la definición? La verdad de lo que pasa con sorprendido, el Correo? sí, muy sorprendido porque aparece el mismo apellido en la misma frase 2 veces. Pareciera que se trata del padre y del hijo, pero quienes sabemos un poquito más, quienes leemos, ya advertimos hace mucho tiempo que hubo una transferencia de los recursos tipo adelanto de herencia. Ajá. Así que el mismo apellido que se repite vuelve a remitir al presidente de la nación. Bueno, contanos entonces un poquito cómo Bien, es cómo no. este entuerto que tenemos ahora de tema nuevo de semana del Correo Argentino. Claro, y por cierto, bueno, en el contexto de las noticias, de la información pura y dura, uno también emite opinión, porque esta es una columna. Sin embargo, empiezo con el dato. Imputaron, y lo sabemos por las últimas horas, al presidente Mauricio Macri y al ministro Aguad por el acuerdo del gobierno con el Correo, que por cierto, sí o sí, como mínimo, plantea un conflicto de intereses. Es decir, cuando vos estás de un lado del mostrador y al mismo tiempo del otro lado. Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción, tuvo el tino discursivo hace horas nada más de decir que no pone las manos en el fuego ni siquiera por el propio presidente Macri, que fue quien la designara allí. Sin embargo, no da a conocer que hace muy poquitos días se reunió con las partes interesadas en las sombras, en forma escueta, rápida, sin que tomara estado público. Son 70.000 millones de pesos en un contexto donde el presidente de la Nación nos hablaba de la pesada herencia. ¿Te acordás? ¿Se acuerda? Y nos hablaba de la pesada herencia. Sin embargo, el año pasado tomó 45 días de vacaciones. Si era tan pesada la herencia, uno pensaría que hay que evitar tantos días de descanso. Actualmente trabaja desde Olivos, porque evidentemente no se siente cómodo con el polvo que se desprende de algunas de las paredes de la Casa Rosada y que con un precio récord se está remodelando en este momento, a pesar que hace 2 o 3 años fue puesta a nueva por la gestión anterior con un valor muchísimo más bajo. Todo esto te lo digo siempre desde el mismo lugar. Vos sabés que me formaron periodistas que me dijeron que era importante que yo te dijera a vos mi pensamiento y desde ahí tendiera puentes. Siempre en mis programas, en mis espacios, están todas las parcialidades, están todas las opiniones. Vos sabés la mía. Y la verdad es que sería gracioso, si no fuera patético, lo que pone hoy en tapa Diario Los Andes cuando habla que el gobierno despega de la controversia al presidente Mauricio Macri. ¿Cómo lo va a despegar? Si está su apellido en la misma frase 2 veces y ni siquiera está Franco allí. Franco ya es prácticamente un hombre en retirada. Es el propio presidente Macri condonándose una deuda de 70.000 millones de pesos en las narices de todos los argentinos. Esto en mi barrio, por lo menos, se llama corrupción. Esto en mi barrio es un delito. Y te voy a, para el cierre, citar la siguiente frase. Fíjate, alguien dijo
hace poquito, hace un año y medio más o menos. Quiero ver a los corruptos presos. Fue Mauricio Macri en campaña. Nosotros también queremos ver a los corruptos presos. No te olvides que siempre que llovió, paró. Hasta el próximo miércoles. ¿Valen de algo las explicaciones, los pedidos de disculpas, comillas, que emite el presidente Mauricio Macri, 4 en la semana última, en torno a lo que fue el hecho de hacer un negocio familiar, utilizando la figura del padre, pero ya sabemos hace rato que él mismo es el dueño de lo que le corresponde por heredad de la fortuna de su familia? Y bueno, todo lo del correo, todo aquello. Errorismo de Estado, dijeron desde el programa de Roberto Navarro, el cartero, que es un lujo de ver de lunes a viernes, los domingos, martes a jueves en realidad, y también los domingos por C5N de la televisión nacional en el cable. Y te lo digo esto porque Super Macri sí o sí levanta vuelo a través de Avianca, la empresa que le pertenece y que es la que sí o sí, también hay que decirlo de este modo, se está quedando con vuelos que compiten con unas aerolíneas argentinas a la que en algún momento parece van a comenzar a desfinanciar. Porque claro, de lo que se trata es que el ámbito de la empresa privada florezca, crezca, a pesar que el propio Estado esté detrás sucumbiendo. Cuando uno dice Cooperativa Eléctrica Sexagal, también, Héctor, contale a quien está en casa, ¿qué otros servicios tiene la cooperativa? Digamos, aparte del servicio eléctrico y esta tanta cantidad importante a los que le llega todo este suministro, contanos un poco cuáles son las otras facetas que tiene, que son tan importantes en lo que tiene que ver con el ámbito social, ¿no? En General Alvear. Bueno, tenemos el servicio de sepelio, es el servicio más importante que presta a la comunidad de General Alvear. Muy contenta la gente, muy contenta en el sentido que ha solucionado un problema serio, que es cuando tiene la desgracia de perder un familiar. En un momento de mucha tristeza, de mucha tristeza, tiene que salir a correr a buscar los dineros que hacen falta para un sepelio. Gracias a Dios nosotros tenemos ese servicio, aquellos visionarios de hace muchos años que lo tuvieron, que tuvieron esa idea, y hoy la gente está afiliada. Tenemos 18.000 usuarios y tenemos en el orden de 12.000 familias que están teniendo este servicio, ¿no? Además, han recibido con los brazos abiertos, Héctor, y en buena medida esto muestra cómo trabajás y qué inculcás en toda la gente que te acompaña. Lo agradecemos, y también hemos podido conocer la radio, ver una publicación mensual que hacen, hasta tienen una fundación. ¿Qué más? Bueno, tenemos el servicio de agua tratada, que claro, siempre tratamos de llegar a la comunidad con precios no muy caros, ¿viste? Sino siempre tratando de llegar de la mejor manera a la mejor gente con una buena agua, porque acá en Alvear tenemos mucha sal en la zona nuestra. Entonces a veces esto no es bueno para la gente, pero nosotros con este servicio que hoy estamos vendiendo bastante bien. Después tenemos el servicio de internet, que lo hablé yo recién, y bueno, son todas ideas que han ido llevándose a cabo, y la comunidad de General Alvear nos agradece día a día, ¿no? ¿Sabes qué? Estaba pensando, siempre nosotros, micro que hacemos todos los lunes con Marcelo en Latinocracia, hablamos justamente de todo lo que son los impactos sociales que tienen que ver con las tarifas, ¿no? Y hablábamos fuera de micrófono con Héctor hace un rato, y hablábamos un poco del factor social, la función social que cumple en este caso una cooperativa en algo tan importante como es un servicio eléctrico, ¿no? Y vos, Héctor, y contale a la gente que nos está viendo en casa, ¿cómo es este tema de la ganancia mínima? ¿Cómo es este tema de tratar un servicio tan sensible como es la electricidad y que le llegue a todo el mundo? No, por supuesto, nuestra cooperativa, especialmente las cooperativas eléctricas, lo que tienen que hacer es prestar un buen servicio y cobrar la tarifa que nos fija el gobierno, porque nosotros no fijamos tarifas, todas las tarifas están fijadas por el gobierno, en este caso provincial tenemos nosotros. Y bueno, nosotros tratamos de llegar a la gente de la mejor manera posible,
Y siempre la gente a lo mejor se queja por las tarifas, por ahí dice el Sexagal nos cobra de más, no está cobrando. No, nosotros no cobramos de más, cobramos lo justo, y creo que nosotros tratamos de llegar a darle información a la gente, como lo dijo Claudio hace un rato. Acá la parte social de cuando se quitaron los subsidios, hubo una parte social que tuvo que la cooperativa asesorar a los socios aquellos, y bueno, hoy tenemos cerca de un 30% que se beneficiaron con ese beneficio social que daba, que permitía estos aumentos que se hicieron en la última oportunidad en el gobierno nacional y provincial, ¿no? Bien, con un pase mágico vamos a volver al pleno centro de Mendoza, a la primera cuadra de peatonal. Pero gracias, Adrián, por acompañarnos todos los lunes, y en este caso por presentarnos y al público de Latinocracia, a Héctor y a la cooperativa Sexagal. Aquí estaremos el otro lunes, seguramente con más micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? ¿Y sabes por qué tengo que cerrar así? Porque recién hablábamos de sanguchitos de jamón crudo. Eso es todo lo que te digo, sanguchitos de jamón crudo. Así que la próxima con sanguchitos de jamón crudo. No, por supuesto, ¿Le parece, por supuesto. Héctor? Es un clásico. Dele, le tomamos la palabra, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por estar acá. Siempre será